Le damos la bienvenida al señor Hernández Carrón y a la señora Ramos Cotrina. Bien, el segundo punto del orden del día, señorías, está formada, como decíamos, por 3 preguntas. La primera es la PROC 557 y está formulada por el señor González Fruto, que dispone de 3 minutos para formularla. Cuando usted quiera, señor González Fruto. Gracias, presidente. Buenos días, señor Hernández Carrón. A ver, el motivo de la pregunta ya creo que está clara con la propia formulación. Tiene 2 elementos, ¿no? Porque, claro, en mi intervención yo he dicho ya que me parece elevado el número de modificaciones presupuestarias. Supongo que lo mismo la Junta de Extremadura tiene un parecer diferente, pero la pregunta tiene que ver con 2 elementos. Uno, ¿cómo valora el número de modificaciones presupuestarias del ejercicio presupuestario del año 2024? Si le parecen excesivas o no le parecen excesivas, y cuál es la justificación que usted encuentra hacia esa cuestión. Tendremos oportunidad, de una vez que le escuche, es decir, que tengo la expectativa de una vez escucharle, intercambiar opiniones sobre lo que a nosotros nos parece una ejecución presupuestaria en el ciclo con un excesivo número, tanto en cantidad de modificaciones como en el importe total de esas modificaciones, excesivo. Nada más y gracias. Gracias, señor González Fruto. Para contestarla y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Hernández Carrón, cuando usted quiera. Sí, pues nada, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Un placer, como siempre, volver a esta Comisión de Hacienda. Y bueno, pues entrando ya en materia y para contestar la pregunta del señor González Fruto, decir que, en efecto, señor González Fruto, tenemos que comenzar negando pues la afirmación implícita que usted introduce en su pregunta de que el número de expedientes de modificación es elevado. Bueno, nosotros afirmamos que estamos ante un número adecuado de modificaciones en relación también a los volúmenes presupuestarios que estamos manejando en estos momentos. Pero antes ya de entrar en el terreno de los datos y explicarle por qué creemos que es un número adecuado, permítame, sus señorías, que justifique pues cuál es el sentido y la necesidad de estos expedientes de modificación de presupuesto. Mire, las modificaciones presupuestarias son esenciales pues para una gestión efectiva de los recursos públicos, porque permiten a las administraciones adaptarse a las circunstancias cambiantes que podemos encontrar en el desempeño presupuestario. Las razones que justifican su existencia son varias. En primer lugar, la adaptabilidad. Permiten que las administraciones ajusten sus presupuestos para responder a las circunstancias imprevistas o emergentes, como desastres naturales, como crisis económica o como pandemias como la que hemos sufrido recientemente. En segundo lugar, dentro de esas razones que justifican la existencia de estos expedientes, estaría también la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pues que estos expedientes facilitan la redistribución de fondos para asegurar que los recursos se utilicen de manera óptima y se alineen con las necesidades actuales. Por ejemplo, si un proyecto no requiere todos los fondos asignados, estos recursos pueden ser redirigidos a otras áreas que lo necesiten más. La tercera razón de su existencia sería la transparencia y rendición de cuentas. Las modificaciones presupuestarias fomentan la transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que requieren justificación y aprobación por parte de las autoridades competentes y gozan de la obligación de ser comunicadas de oficio a sus señorías, como ustedes saben. Es la única información, como yo he dicho ya en varias ocasiones, que se remite a la Asamblea sin que sus señorías la pidan. Directamente de oficio se remiten como máxima expresión de lo que es la transparencia, porque tienen todo el expediente completo de una modificación presupuestaria. No creo que haya más ejercicio de transparencia que ese. Y, en cuarto lugar, la razón es el cumplimiento de objetivos. Ayudan a las administraciones a cumplir con sus objetivos, a cumplir con sus metas, ajustando los presupuestos para reflejar cambios en las políticas o en las condiciones económicas. Por tanto, en base a esas razones, los créditos disponibles del presupuesto, que a priori están sujetos a una triple limitación, tienen una limitación cuantitativa, tienen una limitación cualitativa y tienen una limitación temporal. Pero en ocasiones, ya sea por errores en las previsiones o porque surjan, como he dicho, circunstancias imprevistas, no es posible atender las necesidades reales sin flexibilizar las limitaciones a las que están sujetas.
En función de esas limitaciones que he comentado, podemos clasificar las distintas figuras modificativas como recoge la Ley de Hacienda. Mire, si las modificaciones tienen un límite cuantitativo, los expedientes pueden ser de créditos extraordinarios, de ampliaciones de crédito, de generaciones de crédito o bajas por anulación de crédito o minoración de crédito. Si las modificaciones tienen un límite cualitativa, estaríamos ante una transferencia de crédito. Y si las modificaciones son de carácter temporal, un límite temporal, estaríamos con incorporaciones de crédito. Y entrando ya en los datos y en el análisis de la tendencia del número de expedientes y del crédito modificado, me gustaría hacer un análisis doble. Por un lado, el número de expedientes que se han hecho y, por otro lado, el crédito que ha sido modificado. Y concluyendo la argumentación y respondiendo a la pregunta, en primer lugar hay que indicar que el número de expedientes de modificaciones presupuestarias que se tramitan a lo largo de un ejercicio no obedece a decisiones arbitrarias de las autoridades competentes, sino que más bien a las circunstancias imprevistas que nos vamos encontrando y que acontecen durante la ejecución. Y en segundo lugar, y una vez analizada la variable número de expedientes aprobados en el periodo 2019-2024, le puedo decir que se constata que los expedientes aprobados en 2024 son menos, por ejemplo, que los tramitados en 2023 y que además esta cifra está en consonancia con la media alcanzada en el resto de ejercicios de la serie analizada. He analizado los datos desde el 2019, antes de la pandemia, hasta 2024. Como se puede también visualizar, he hecho un gráfico para que su señoría lo tengan más fácil, ¿no? Bueno, lo he puesto en grande, espero que se pueda ver, pero si pueden ver, y los datos son claros, el número de expedientes de modificaciones presupuestarias en 2024, pues se mantiene estable en los últimos años. No ha crecido, es similar a los años anteriores. Sí hay un pico de bajada en el año 20 por causa de la pandemia y del estado de alerta que tuvimos, pero ahí tienen los datos. En 2024 fueron 366 modificaciones, en 2023 fueron 368, por lo tanto no se incrementaron en el 24. Y empezando por la pandemia, ve usted que fueron en 2019 349, pasó el año de la pandemia 2020 en 296, en 2021 341 y en 2022 357. Por lo tanto, la tendencia del número de expedientes de modificaciones de crédito está estabilizada, no va al alza y no nos parece que el número de expedientes sean elevados, como usted decía implícitamente, sobre todo si lo ponemos en relación con el volumen presupuestario. Mire, en 2019 hubo 340 modificaciones en un presupuesto de 5.797 millones de euros, mientras que en 2024 hubo 366 modificaciones, tan solo 17 más, para un presupuesto de 8.127 millones. Es que estamos hablando de que solamente hubo 17 modificaciones más el año pasado para un presupuesto que tiene 2.330 millones más que el de hace 5 años, el del 2019. Yo creo que los datos son significativos y el número de expedientes que se están tramitando están en línea, como digo, con los volúmenes. Pero si analizamos desde el punto de vista ya de la variable del crédito modificado en términos netos, y esto se lo quiero explicar porque, señor Fruto, yo le escuché el otro día en la Asamblea. Mire, se observa, por ejemplo, que en 2024 el importe modificado en términos netos es de 182 millones de euros, no de 411, como usted dijo el otro día. Lo que supuso que el presupuesto alcanzó en 2024 los 8.309 millones de euros, porque se incorporaron en términos netos, mediante modificaciones, 182 millones de euros. He sacado un gráfico también para analizar cómo se ha comportado el crédito modificado en términos netos en estos años. Entonces, bueno, yo creo que es bastante ilustrativo de cuál es la cuantía de las modificaciones en términos netos. En 2019, antes de la pandemia, en términos netos se modificaron 71 millones de euros, es decir, se incorporaron 71 millones de euros. El año de la pandemia, por la evolución que tuvo los ingresos debido a las ayudas que se recibieron para el COVID, hubo en términos netos un incremento de 743 millones de euros. Luego se mantuvo, gracias a los MR, en incorporaciones de 382, 343, 322 y este año 24 último, como ya se ha dejado de recibir la gran parte de las ayudas del MRR, se reduce a 182 millones de euros. También en el periodo 22 y 23, en los años 22 y 23, la variable ha continuado bajando suavemente debido también a los efectos, como digo, del mecanismo de recuperación aflorado, así como a los saldos de compromisos de fondos FEDER incorporados haciendo uso del automatismo que opera
el texto articulado de las leyes de presupuestos de esos años, del 22 y del 23, al objeto de cerrar con éxito la ejecución de fondos estructurales que se hizo en el año del periodo 14-20. En 2024 los créditos modificados en términos netos bajan un 45%. Aquí ha habido una bajada en términos netos de la cuantía, una reducción del 45%. La línea roja marca la tendencia. Tiene una pendiente negativa, lo que indica que el crédito modificado en términos absolutos está disminuyendo. En base a lo expuesto se puede concluir que el crédito aflorado al presupuesto ha experimentado un decremento a lo largo de estos años, destacando el aumento significativo durante la pandemia para posteriormente volver a decrecer y estabilizarse durante 3 años y finalmente a volver a disminuir en 2024 para ir acercándose a niveles de magnitud existentes en la prepandemia. Yo le digo que el estudio de ambas variables lo que nos sugiere es que se ha hecho un uso eficiente de las modificaciones de crédito, ajustando los presupuestos aprobados por la Asamblea a las circunstancias imprevistas surgidas, consiguiendo que los créditos definitivos se alineen con las necesidades que se han presentado durante el ejercicio del periodo analizado y atendiendo a los imprevistos que van surgiendo en el ejercicio. A mí me parece que las modificaciones de crédito es una herramienta necesaria para cualquier gobierno, que están a disposición de los gobiernos para utilizarla y atender de la mejor forma posible las necesidades de los ciudadanos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández Carrón. A continuación, para el turno de réplica y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor González Fruto. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, presidente. A ver, señor Carrón, vamos a intentar... usted tiene experiencia parlamentaria, con lo cual vamos a intentar tener un debate político. A ver, en primer lugar, claro, usted no ha llegado nuevo aquí, usted tiene una trayectoria, usted y el Grupo Popular, y usted era muy crítico con la utilización casi discrecional que hacía el Gobierno anterior de los expedientes de modificación de crédito. Un poco por coherencia con lo que decían y lo que hacen. Ustedes han presumido de ser unos fantásticos gestores. Yo ya lo he dicho más de una vez, esa frase de Martínez Almeida, ¿no? Pero bueno, no la voy a repetir porque parece que ofende. Entonces, pero al final nos encontramos que un fantástico presupuesto, según ustedes, no según nosotros, ha sufrido más modificaciones presupuestarias que, por ejemplo, mi grupo parlamentario hizo de enmiendas. 360, usted creo que ha dicho 368. No, 366. Vale, yo tenía contado 365. 365, vale, bien. 366, sí, bueno, sí, es verdad que no me he dado cuenta. Vale, 366. Vale, 366 modificaciones presupuestarias son más que enmiendas hizo mi grupo parlamentario. Cuando yo dije, es decir, usted ha hecho un cálculo, ha dicho, ¿cuánto ha aumentado el presupuesto vía generaciones de crédito? Ha dicho 182. La suma de los importes de las modificaciones presupuestarias es el importe que yo le he dicho, es decir, 411.534.678. Hay modificaciones presupuestarias de más de 20 millones de euros. Modificaciones presupuestarias de más de 20 millones de euros. Es decir, esa es la realidad. Y eso requiere una reflexión, dos reflexiones. Porque además todavía están por explicar, viendo el uso tan prolijo que hacen de las modificaciones presupuestarias, por qué se echaron atrás en la negociación con el Grupo Socialista y se quedó la negociación en una especie de coitus interruptus. Porque una vez visto cómo manejan las modificaciones presupuestarias, si se hubiese producido el debate presupuestario y alguna enmienda no deseada hubiese salido adelante, con esta herramienta que utilizan ustedes lo hubiesen solucionado en 0, Todavía están por explicar esa cuestión. Y vuelvo a repetir, la coherencia entre lo que criticaban y lo que han hecho. Es decir, ustedes a día de hoy se siguen manejando en un discurso que es, como los demás lo hacen, yo también lo hago. Claro, pero la coherencia... Y luego hay otra segunda reflexión, que es, ¿qué papel ustedes creen que tiene el Parlamento en este volumen de modificación presupuestaria? Porque recordemos que la ley más importante que aprueba este Parlamento es la Ley de Presupuestos,
Estos presupuestos se han modificado en casi un 5%, es decir, el volumen que estamos hablando, en casi un 5% el actual presupuesto, que es significativo. No se ha hecho en todo este periodo ninguna ley de crédito extraordinario que se podía haber asumido. Es decir, ¿por qué no se ha asumido que con las generaciones de crédito, con los ingresos extraordinarios que se tuvieron en el año 2024, teniendo en cuenta que había una ley aprobada por este Parlamento, no plantear que los créditos extraordinarios que surgían no se podían modificar mediante la tramitación legislativa de una ley de procedimiento extraordinario? Y esto me lleva a una reflexión que seguramente tengamos oportunidad de hablar con ocasión de la ejecución presupuestaria del año 2024, porque si a un presupuesto que han hecho ustedes para el ejercicio 24 ha tenido 366 modificaciones presupuestarias, este mismo presupuesto que está prorrogado en el año 2025, ¿cuántas modificaciones presupuestarias va a tener? ¿Y qué papel va a tener el Parlamento? ¿Qué papel va a tener el Parlamento? Y le pregunto al Gobierno. Es decir, el papel del Parlamento es, en la medida de lo posible, participar mediante proyectos de ley de créditos extraordinarios, o estamos simplemente para mirar las modificaciones presupuestarias, o estamos para mirar y aplaudir textos por la vía de urgencia como el que nos va en el jueves el próximo día, sin posibilidad de intervenir más allá de decir sí o no. Ese es un debate a día de hoy que tiene pendiente este Gobierno y el Grupo Popular. Si su planteamiento es... Señor González Fruto. Sí, yo estaba finalizando. Tiene que terminar. Casi la frase de conclusión. Si el planteamiento del Gobierno es que el Parlamento está para mirar y aplaudir, o el planteamiento es que, en cierta manera, en esta trayectoria presupuestaria del año 2025, que va a ser más convulsa todavía que el año 2024, vamos a tener algún tipo de participación. Nada más y gracias. Gracias, señor González Fruto. Y para el turno de dúplica, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Hernández Carrón, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor González Fruto, yo le animo a que revise mis intervenciones parlamentarias, ya que dice que usted tengo yo trayectoria en la Asamblea, y vea cuántas veces he traído yo una pregunta aquí a la Asamblea sobre modificaciones presupuestarias. Yo creo que es la segunda que usted me hace, pero le puedo asegurar, si mi memoria no me falla, que no era una herramienta o no era un tema de batalla contra el Gobierno que había en ese momento cuando yo he sido portavoz de esta Comisión de Hacienda. No era, porque, entre otras cosas, mire, señor Fruto, las modificaciones de crédito es una herramienta de los gobiernos. Del suyo también, porque usted es gobierno también en el Gobierno de la Nación. Sí, usted también, de su vicepresidenta, la señora Yolanda Díaz. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga, señor González Fruto? Donde ustedes gobiernan, también utilizan las modificaciones presupuestarias. ¿Qué plan tiene que tener la oposición? ¿Aplaudir y asentir a las modificaciones que hace la vicepresidenta segunda de su Gobierno? No. Lo que tiene que hacer la oposición, que para eso mandamos los expedientes a esta comisión, es controlar y fiscalizar, que es su misión en este Parlamento. Eso es lo que yo hacía. Porque las expedientes de modificaciones de crédito me dan información, conocimiento de qué está haciendo el Gobierno con los créditos. Cuestión que con otros créditos que están en la ley de presupuesto usted no tiene. Usted se enterará a final de ejercicio cómo han ejecutado, si no han dejado de ejecutar, a qué lo han destinado, o tiene que usted hacer un seguimiento constante. Mientras que aquí, por eso decía que como máxima ejercicio de transparencia y expresión de transparencia, se le manda el expediente completo. Usted lo ve de arriba abajo, justificación, por qué se hace. Entonces, no estoy de acuerdo con usted. Ustedes, le tengo que decir, que yo estaba en esta comisión, que ustedes, cuando gobernaba el PSOE en Extremadura, nunca preguntaron por las modificaciones de crédito. Nunca. Las preguntan ahora, cuando gobierna el Partido Popular. Por lo tanto, están ustedes aplicando mal la varita de medir. Cuando están en gobierno, en el Estado, utilizan las modificaciones presupuestarias porque llevan prorrogando los presupuestos durante 2 ejercicios. Son herramientas que tienen. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con usted. Y no estoy de acuerdo con usted en la cifra que ha dado. 411 millones de euros no nos hemos autoenmendado, como usted dijo. Mire, durante el ejercicio 2024, esas 365 modificaciones, concretamente del presupuesto,
movieron 217 millones de euros, no 411. Es decir, se lo digo para que usted lo entienda. Dinero que quitamos de unas partidas dentro del presupuesto y lo llevamos a otras, que es lo que usted está diciendo que nos autoenmendamos, son 217,7 millones. Le digo, el número de expedientes de crédito fueron 249 expedientes de transferencia de créditos ordinarias, que es cuando mueves el dinero dentro del presupuesto de un sitio a otro. Y luego hay 76 expedientes de generaciones de crédito, que incorporaron 102,6 millones de euros al presupuesto. 38 expedientes de incorporaciones de remanente, por un importe de 65,2 millones de euros, que también se incorporan al presupuesto. Un expediente de ampliación de crédito, por importe de 12,6 millones de euros, que también se suma. Y 2 expedientes de créditos extraordinarios, por importe de 14,7 millones de euros. Si usted suma todas esas incorporaciones, verá que suman 195,3 millones de euros, a los cuales hay que restarle 13,3 millones de euros, que son minoraciones o bajas de crédito, que también se producen por anulaciones. En total, el importe modificado en términos netos, es lo que le he dicho antes, supone un incremento presupuestario de 182,03 millones de euros. Es decir, es que usted lo ha sumado todo junto y ese ejercicio no se puede hacer, porque eso no es real. Usted lo que tiene que ver es, primero, qué créditos se mueven dentro del presupuesto y cuáles se incorporan. O las modificaciones de crédito que incorporan presupuesto no las hacemos, porque usted dice, las modificaciones de crédito son negativas, son malas. Entonces, cuando recibimos dinero, ¿no las incorporamos? Ah, no, usted lo que no quiere es que toquemos el presupuesto de cómo sale de aquí de la Asamblea. Donde usted gobierna no lo hacen, aquí sí. Usted quiere que el presupuesto se quede invariable en los créditos iniciales. Claro, y yo le digo, ¿cómo atendemos entonces a los proveedores? Si hay una crisis de precios por la inflación y suben los costes de los servicios y los costes de los proveedores, ¿no los atendemos, señor González Fruto? Yo creo que sí, ¿no? Usted querrá que paguemos a los proveedores de la Junta. Si hay una eventualidad en una plantilla de profesores o de sanidad, ¿no contratamos más personal porque hay más bajas o porque hay despidos o por lo que sea? ¿No contratamos, señor González Fruto? Hay que atender esas necesidades, porque ustedes son los primeros que hay que mantener plenamente los servicios públicos. Pues si queremos mantener los servicios públicos tendremos que contratar más médicos, más docentes, más servicios sociales, más para la dependencia, etcétera, etcétera. Esas eventualidades son las que se cubren con las modificaciones de crédito. Si recibo transferencias de la vicepresidenta segunda, doña Yolanda Díaz, en materia de empleo, ¿no las incorporamos, señor González Fruto? Mire, yo creo que usted está obsesionado con las modificaciones de crédito y usted tiene que ver las modificaciones de crédito de una oportunidad para conocer. Pero en sí, la modificación de crédito no es negativa. Como si le digo un cuchillo es malo. Depende de cómo lo use, ¿no? Si corta el pan es muy bueno, si corta otra cosa a lo mejor es muy malo. Pues esto es igual, señor González Fruto. Pero ya le digo y le animo a que lo vea, que no fue un caballo de batalla mío, concretamente, ni del Grupo Popular nunca las modificaciones, porque son una herramienta que están al servicio de él. Ahora, otra cosa que usted vea, ya termino, señor presidente, alguna modificación concreta que le llame la atención y lo utilice en alguna comisión, en algún sitio, pero de forma general, y creo que los volúmenes muestran que estamos en unos volúmenes similares a cuando gobernaba el Partido Socialista y usted o ustedes no decían nada. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández Carrón. Pasamos a la segunda pregunta, que está formulada por el señor Amado Borrella, que dispone de 3 minutos para ello. Cuando usted quiera, señoría. Sí, tranquilo, tranquilo. Señor Amado Borrella, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Carrón, muchas gracias. Bienvenido de nuevo a esta comisión, que sabe que es su casa. Mire, la señora consejera, en la comparecencia del último pleno que estuvimos en esta casa, pues en un ejercicio, yo creo que un poco de autoconvencimiento más que otra cosa, y en el que utilizó varios pintos argumentos, dijo que la prórroga del presupuesto que no afectaría negativamente a ningún ámbito de esta región, cosa que, dado sus antecedentes, los antecedentes de este Gobierno, sinceramente no se creyó absolutamente nadie. No sé si ustedes mismos, porque creo que fue, insisto, un ejercicio de autoconvencimiento más que otra cosa. Y mire, señor Carrón, después del presupuesto fake de la señora Guardiola y de ese gran fracaso, ustedes han demostrado, y lo siguen demostrando, que creen que están en una mayoría absoluta cuando realmente están en una absoluta minoría. Lo siguen demostrando día a día en cada manifestaciones públicas que hacen y, además,
carecen de ese mínimo talante y talento que deben tener para negociar. Lo demostraron rompiendo por primera vez con la unanimidad que siempre ha existido en esta región en materia de financiación autonómica. Siempre, insisto, siempre ha existido y, por cierto, usted lo sabe porque ha formado parte de otros gobiernos con el sistema de financiación ya caduco en esta Cámara y también estuvo en oposición y formó parte del acuerdo. Ahora, insisto, se rompió. Después lo volvieron a demostrar ustedes cuando la oposición les tumbó en bloque ese decreto de vivienda. Veremos a ver qué pasa ahora el jueves con ese decreto tapadera. Y, por último, la traca final ha sido el gran fracaso de la negociación de los presupuestos. Y mire, señor Carrón, viendo sus antecedentes, la gestión de los presupuestos sin prorrogar, viendo su mala planificación y previsión, viendo ese gran fracaso de los presupuestos prorrogados, estamos absolutamente convencidos de que lo peor está por llegar. Y esto es lo que nos preocupa. Es evidente que la lentitud de la gestión va a influir en los pagos, va a influir en las licitaciones y, por tanto, va a influir en la ejecución presupuestaria. Eso es evidente. O lo que es lo mismo, todo esto se va a traducir en recortes en inversión y en la pérdida de la calidad de nuestros servicios públicos. Y esto es lo que verdaderamente nos preocupa a nuestro grupo parlamentario. Por tanto, señor Carrón, conociendo los antecedentes de este Gobierno, ¿sigue pensando que la retirada de los presupuestos no va a afectar a nuestro dinamismo económico ni a las políticas sociales? Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, señor Amado. Señor Hernández Carrón, para contestar, dispone usted de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Amado, pues entrando ya en materia, el presupuesto de 2024 prorrogado para 2025 no debe afectar en nada al dinamismo económico ni a las políticas sociales que el Gobierno de María Guardiola está desplegando pues, en materia de sanidad, educación, empleo o en cualquier otra materia. Mire, le recuerdo que en 2024 se aprobó el mayor presupuesto de la historia de Extremadura con 8.127 millones de euros, que como he dicho hace un momento ha alcanzado ya los 8.309 y esto ha supuesto un hito en materia presupuestaria y que nos permite seguir mejorando y ampliando los efectos positivos que este Gobierno regional está desplegando. Los presupuestos de las administraciones públicas pues son un elemento que influye evidentemente en el dinamismo económico o en la implementación de políticas sociales, no solo en términos de cuantía, sino también cómo se distribuyen los recursos y las políticas fiscales implementadas para gestionar la economía. Esto se puede analizar desde distintas perspectivas, señor Amado. Mire, podemos analizarlo desde el punto de vista de la inversión pública y el gasto, desde el punto de vista de la política fiscal, podemos analizarlo desde el punto de vista de la confianza empresarial y el consumo. Mire, por ejemplo, el presupuesto en materia de inversión pública y gasto social establece cuánto dinero se destina a proyectos de infraestructura, servicios públicos, educación, salud, empleo y más. Si el Gobierno invierte en áreas claves como la infraestructura o educación, puede impulsar crecimiento económico, crear empleo y mejorar la competitividad a largo plazo. Por el contrario, un presupuesto con recortes drásticos puede generar desaceleración económica si no se mantienen los niveles adecuados de inversión. Mire, con la prórroga de presupuestos del 2024 para este ejercicio 2025, nosotros le decimos que se garantiza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, ya que el presupuesto prorrogado para 2025 se produce un incremento en los gastos de carácter sanitario, concretamente suben un 2,7%, y de educación, que suben un 6%. Concretamente, 60,5 millones más en materia sanitaria y 82,3 millones más en educación. En total, 142,8 millones más para sanidad y educación en el presupuesto prorrogado, de incremento respectivamente, como he comentado. En volumen total, las actuaciones de carácter social se van a incrementar un 2,7%, como la dependencia, que crece un 1,1%, promoción social se incrementa un 0,3%, vivienda crece un 0,2% o cultura, que crece un 0,8%. En las de carácter económico, le tengo que decir que, lejos de lo que usted piensa, no hay recorte, no bajan y se mantienen estables, incluso crecen un 0,1%, entre las que destacamos que agricultura crece un 0,3%, empresa crece un 0,6% o infraestructuras, que crece un 0,5%. Más dinero para todas esas áreas. ¿Que cómo se consiguen estos incrementos en un presupuesto prorrogado? Pues mire, gracias a que tenemos que destinar mucho menos dinero, mucho menos parte del presupuesto prorrogado a pagar deuda, ya que los gastos destinados a pagar los vencimientos de la deuda bajan un 22,5%, es decir, 192 millones de euros menos para pagar deuda. De 852 millones pasamos a 660. El principal coste de las políticas sociales, sanidad, educación, servicios sociales, están
completamente respaldados y, además, está directamente asociado, en muchos casos, a gastos de personal. Con la prórroga de los presupuestos no se va a producir, en ningún caso, una merma en la prestación de estos servicios, ni en las plantillas, ni en las competencias, ya que la financiación de estas obligaciones de las Juntas con sus trabajadores está plenamente asegurada. En cuanto a las políticas de empleo y a las transferencias a los ciudadanos en servicios sociales, vivienda, etcétera, tampoco se van a ver afectadas por la situación presupuestaria actual. Al estar directamente financiadas vía transferencias del Estado, estas prestaciones están plenamente garantizadas. Desde el punto de vista de la política fiscal, los presupuestos también determinan pues, que incluyen decisiones sobre impuestos, transferencias, y sin haber datos cerrados son provisionales, a modo de previsión les puedo avanzar que la dinámica de ingresos del presupuesto 24 durante 2024 ha sido extraordinariamente positiva para casi todos los epígrafes. Como saben sus señorías, partíamos de una evolución positiva en los ingresos procedentes del sistema de financiación, ya que esos recursos experimentaron un incremento de 589 millones de euros, un 15,3% más. Y con este presupuesto, la política fiscal que ha implementado el presupuesto del 24 y que ahora se prorroga del 25, hemos acometido durante todos estos meses una política fiscal que, en primer lugar, hemos devuelto a la familia 120 millones de euros. Pero además de devolver esos 120 millones de euros que se inyectan en la economía extremeña, por lo tanto hay dinamismo económico, a los ciudadanos extremeños obtenemos una mayor recaudación, como acabo de decir. Miren, en IRPF, en la última campaña de la renta, 35.000 nuevos declarantes. Hemos recaudado, pese a devolver 42 millones, 45,7 millones de euros más. En transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados hemos recaudado 14,2 millones de euros más. En el impuesto sobre sociedades hemos recaudado 40 millones de euros más. Se activa la renta disponible de los hogares extremeños y, por lo tanto, se inyecta dinero directamente en la economía de los extremeños, se activa el consumo, que en definitiva pone en marcha la rueda de la economía, que redunda sin duda alguna en que, por ejemplo, en impuestos especiales pues se ha recaudado 12 millones de euros más. O, por ejemplo, en determinados medios de transporte, el impuesto sobre determinados medios de transporte se incrementa un 9%. En cuanto a tasas y precios públicos, se incrementa un 23,9%, 12 millones de euros más. Por lo tanto, esta política fiscal desplegada por el Gobierno de Mario Guardiola ha permitido compensar pues, determinadas caídas en la recaudación de algunas otras figuras impositivas que se han ido bonificando o que se han ido minorando, ¿no? Y se ha compensado finalmente y se ha producido, como digo, una recaudación muy positiva. Mire, si lo digo, por ejemplo, en tributos propios, tasas, precios públicos, resto del capítulo 3, se produce un importante crecimiento, el 7,9, 17,2 millones de euros más. Figuras como más relevancia, como ha sido el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, pues hay un incremento de 3 millones de euros más, 3,2% más. Los precios públicos, recaudación de, como he dicho, unos 12 millones más. O reintegros de operaciones corrientes del ejercicio cerrado, por valor de 5 millones de euros más, un 17,8% más. Ingresamos mucho más. Durante el ejercicio 24 se han producido ingresos extraordinarios por la remuneración, por ejemplo, de las cuentas bancarias derivados de los altos tipos de interés. Se ha incrementado un 62,6% más, 7 millones de euros más. En total, en los capítulos de ingresos 5 y 6 se produce un incremento del 24,6%. Por eso le decía que la política fiscal contenida en un presupuesto es muy importante para aprovechar el crecimiento económico y trasladar a los ciudadanos, trasladar a las familias esa mejoría de la economía mediante ingresos y que sea la sociedad extremeña libremente la que decide dónde destinar e invertir ese crecimiento económico. Pero no solamente eso. Gracias al trabajo que se ha hecho desde la Dirección General de Fondos, la certificación de gastos asociados al programa operativo 1420, en 2024 se ha producido un incremento en los derechos reconocidos de ingresos vinculados al FEDER y al FEADER del 72,3% más y del 30,9% más. Estoy hablando de 66,8 millones más de FEDER y 40,2 millones más de FEADER, señoría. Es decir, estos son datos claros de que se ha producido una extraordinaria evolución de los ingresos durante el ejercicio 24. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la confianza empresarial, pues mire, las decisiones sobre el presupuesto pueden influir en la confianza de los empresarios y de los consumidores. Un presupuesto que refleje estabilidad, que refleje crecimiento, que baje impuestos, puede alentar a las empresas a invertir más, y los indicadores así lo muestran. Bueno, en 2024 se volvió a batir el récord en exportaciones extremeñas, un 10,2% más que las del mismo periodo del año anterior. Somos la cuarta comunidad donde más avanzó. Se ha registrado un superávit por valor de más de 1.100 millones de euros en la balanza de exportaciones.
Yo creo que es un buen dato. La inversión extranjera en Extremadura neta arrojó en 2024 un saldo positivo de 101 millones de euros. Más inversión. En términos sectoriales se presenta lo siguiente. La cifra de negocios de la industria subió un 4,9% más de media en los 11 primeros meses de 2024, mientras que en España muestra un descenso del 0,2%. Vamos a la contra, subiendo y España bajando. La cifra de negocios del sector servicios avanzó un 3,8 en el periodo de enero-noviembre, un punto más que el avance español. La compraventa de viviendas registró una subida acumulada hasta noviembre del 10,5%, dejando atrás el escenario de descenso. La tasa de inflación anual, pues también está siendo positiva, mide el de incremento de los precios en los últimos 12 meses y se situó en Extremadura en el 2,8, el 2,9 a nivel nacional. La inflación subyacente fue del 2% este mes y 2,4 a nivel nacional. 0,8 puntos menos que el IPC general. El número de sociedades extremeñas constituidas a cierre del 24 asciende a 1.352. El saldo neto de constituida disuelta es de 986 sociedades de enero a diciembre, un 8,8% más. Lo mismo le puedo dar datos de turismo hotelero, que crecen muy positivamente hasta el mes de diciembre en el 9,7%, el número de viajeros en hoteles o 8,6% las pernoctaciones. El de índice de confianza empresarial, claro, con todos estos datos, pues se incrementó un 1,8% en el primer trimestre de 2025, ya son datos de 2025. El índice de comercio minorista deflectado mostró un aumento del 0,7% en la media anual durante el año 24. El mercado de trabajo, pues qué le voy a decir, si hemos cerrado con la cifra más baja de paro de la historia, de la serie histórica durante 2024 y con la cifra más alta de cotizantes en la Seguridad Social. Son datos récord, señoría. Son datos récord. Y con todo ello, también el Instituto de Extremadura estima que el PIB real registró un crecimiento del 2,5% en el tercer trimestre en términos interanuales. Crecen todos los sectores económicos, agricultura un 13,4%, servicios sociales un 3,1%, etcétera, etcétera. Y en el conjunto económico presentó su capacidad de financiación la comunidad autónoma por un valor del 0,4% de su PIB. Estamos mejorando nuestra capacidad de autofinanciación. Por otro lado, la ratio de deuda pública sobre PIB disminuye 0,40 puntos porcentuales y la hemos bajado al 20,8%. Yo creo que son datos más que significativos de la buena evolución, ya termino, de la buena evolución de la economía, de la buena evolución del empleo y un presupuesto prorrogado que permite responder a los desafíos que tenemos porque, como le he explicado, en muchas cuestiones mejoramos las cantidades del ejercicio anterior. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Carrón. No sé si hay alguna posibilidad de bajar la temperatura de la sala.